Bueno, el propósito de este video es para que en la práctica 5 es que ustedes implementen el circuito de disparo analógico SR para un rectificador controlado de media onda, ¿no? Entonces, un rectificador de media onda pues no es más que una señal senoidal, un SR, ya anteriormente era en los rectificadores de no controlados era un diodo, ahora es un SCR. Ya vimos cómo funciona un SR. Entonces necesita polaridad entre ánodo y cátodo. Debe ser mayor igual que un diodo, y menor ¿sí? Y además, que tenga esas condiciones, debe tener un pulso de disparo, ¿no? Entonces, para generar un pulso de disparo, vamos a generar este se llama, comúnmente ustedes lo conocen como control retroalimentado, ¿no? Este es control retroalimentado que permite estar sensando la salida con respecto al proceso de control. El controlador o los actuadores con referente a la referencia actúan nuevamente con la entrada y hacen la reacción, ¿no? Entonces esto se llama control retroalimentado regularmente de lazo cerrado completo. Pero en electrónica, en este caso de los SRs, nosotros necesitamos saber exactamente cómo ocurre la señal senoidal. Entonces se va a llamar un control realimentado. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es detectar dónde está el cruce por cero, ¿no? Una forma con un transformador, detectar un cruce por cero, hacer un diferenciador de este tipo o hacer un diferenciador de otro tipo, y al final pues retener un retraso, ¿no? O sea, una señal de retraso que es esta famosa alfa, que nos va a representar. Entonces necesitamos un pulso en el gatillo. Entonces, mientras esté el ciclo positivo, no el negativo, mientras esté el ciclo positivo en el rectificador de media onda, necesitamos saber dónde inicia el ciclo y dónde termina, ¿no? Entonces, este detector de cruce por cero nos debería dar pulsos exclusivamente o necesariamente donde está eh, el cambio de cruce por cero, ¿no? O paso por cero. Y con esto también hay dos formas de aislamiento eléctrico. Una, transformadores, relevadores, o sea, un aislamiento magnético, y el otro aislamiento sería el óptico, ¿no? Por medio de optocopladores, optoaisladores, como lo quieran llamar, que al final, dependiendo lo que tenga esta señal, nos va a dar un control con salida transistor, o con respecto a esta señal, mientras prende el LED infrarrojo, va a permitir la conducción o no conducción de este triac, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay de un triac a un SCR, ¿no? El SCR conduce en un solo sentido, ¿sí? El triac, ¿sí?, conduce en ambos sentidos. Entonces, aquí para controlar el SCR, porque podría pasar esta señal o alguna señal de este tipo, lo que vamos a hacer es colocar un diodo, ¿sí? Un diodo que soporte, ¿quién? El voltaje de pico de 180 volts, porque acuérdense su valor RMS, si estamos hablando monofásicamente, es de 130 a 127, y por valor pico, por raíz cuadrada de 2, más o menos este pico anda de como entre 180 a 179, ¿no? Entonces tiene que soportar ese diodo, ese LED, y obviamente nuestro acoplador tiene que soportar este. Podríamos utilizar este tipo, pero este transistor tendría que tener ese control, ese soporte de ese control. Pero como no lo tiene, o sea, no nos va a servir un optocoplador de este tipo. El control que les propongo, pues no es más que con sensar la etapa de realimentación con en este caso, con un optocoplador. Este acoplador es tipo salida transistor. Lo que va a hacer es que va a detectar todos los ciclos, porque es un rectificador de onda completa, del ciclo positivo y el ciclo negativo, y va a estar prendiéndose y apagándose bajo ese sentido, sobre este punto A, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos con amplificadores operacionales? El LM324 les lo recomiendo, porque incluso ya los descontinuaron algunas empresas, Texas Instrument y algunas lo han descontinuado de su línea de producción. ¿Por qué? Porque el LM324 tiene una peculiaridad. El M324 funciona desde 3.3 volts, o sea, de 3.3 volts 0, o sea, desde 3 volts a 0 volts,
o diferencial, o sea, necesita voltaje menos 1.5 y más 1.5, ¿no? Entonces, por eso lo recomiendo y por eso lo utilizo. Hay muchos fabricantes chinos y muchos fabricantes que todavía siguen teniendo líneas de producción del M324 y esa es la ventaja que tiene el M324, que funciona a voltajes positivos, ¿sí? O negativos también, positivos y negativos, o puramente positivos, ¿no? Entonces, pueden checar el datasheet. Entonces, y bajo ese esquema, pues lo pueden implementar, ya sea en el simulador que les propongo, ¿sí? Que es el LT Spice, ¿sí? Para el caso del LT Spice, sí se lo recomiendo para que ustedes lo utilicen, ¿no? Entonces, acuérdense que yo les pasé el control o la propuesta del control, ¿no? Del tiristores, que era van a necesitar este elemento, ¿sí? Este elemento a ustedes a lo mejor les va a parecer que no existe, que no lo tienen. Este Electriac, el MOC 3023. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Y a lo mejor tampoco les aparece el M324. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues muy sencillo, ¿no? O sea, ustedes, vamos, en su librería, las librerías de Component, ¿sí? Esta librería regularmente está en User o pueden ponerlo directamente. Yo les recomiendo no lo pongan en User, sino pónganla directamente en la librería del LM3 del LT Spice para saber eso, sí, o sea, como por ejemplo, eh, yo les recomendaría, vamos a cancelar, yo les recomendaría que ustedes abran el LT Spice, ¿sí? Clic derecho sobre el LT Spice donde lo tengan, pónganle propiedades y abrir ubicación del archivo, ¿no? Y entonces aquí ustedes se van a library y entonces van a pegar en sub o system los modelos del LT Spice, ¿no? Los modelos que ya les pasé, ¿sí? Los modelos que ustedes ya debieron de haber instalado y si no, pues instálenlo, ¿no? Entonces, los modelos que les pasé, si no me equivoco, electrónica de potencia, eh, prácticas, modelos, modelos que les pasé el LM324, ¿sí? Van a tener que copiar sub en la carpeta subcircuito y ASIS en la carpeta system, ¿no? Entonces, nuevamente abrir ubicación, ¿sí? Ahí los pegan aquí o aquí y también del Optotrack, ¿sí? El modelo del Optotrack que es LEDTRAC en sub y en system respectivamente y obviamente tienen que haber apagado, ¿sí? O reiniciar su LT Spice, ¿no? Entonces lo reinician y acuérdense, eh, tienen que ponerle el famoso Tools Recovery, o sea, sincronizarse o reescribir o releer todo lo que tiene de librerías adicionales para que se actualice y se reinicia solo, ¿no? Entonces ya que les aparezca, ¿sí? Ya ustedes pueden simular. Entonces ya simulando, pues pueden ver, por ejemplo, la señal del, del rectificador y cómo se vería o cómo se ve la señal en el optocoplador, ¿no? O sea, si dejamos puramente la señal del optocoplador, ¿sí? Podemos visualizar cómo se ve a la alimentación, saturado a la alimentación, en este caso de 12 volts. Pero acuérdense que puede ser alimentado, ¿sí? Puede ser alimentado puede ser alimentado a, eh, a otro voltaje diferente, ¿sí? Entonces, con esto espero que vamos paso a paso. No puedo grabar mucho tiempo, entonces, pues en este paso no, nos quedamos. Entonces vamos a ir viendo que es cómo entra la señal, ¿sí? Cómo se ve la señal enseguida
del comparador, o sea, si comparamos esta señal de referencia, esta señal que tenemos con esta señal de referencia que está aquí, observe, nos va a generar un detector de cruce por cero. O sea, ¿qué es eso? Que en cada pulso, ¿sí? En cada pulso, en cada pulso, ¿qué quiere decir? Que en cada pulso que nos genere, ¿sí? Vamos a que cada cruce por cero con respecto a esta referencia nos va a generar un pulso, ¿no? Entonces, para ver los pulsos nuevamente, ¿sí? Aquí los tenemos, ¿no? Los pulsos, y es en este punto, ¿no? En este, ¿sí? Entonces, después de eso, o sea, después de generar las señales oruga o la saturación trapezoidal, como quieran llamarle, con respecto a este divisor de tensión, ¿sí? Esta entre R5 y R4, este divisor de tensión que es la verde, nos va a generar la roja, ¿sí? Que es los pulsos, ¿no? Y si a ese pulso le ponemos un amplificador de este tipo de configuración, si ustedes se acuerdan, cuando tenemos un capacitor y una resistencia retroalimentada, sería un integrador. Entonces, si nosotros integramos esta señal, ¿qué significa? No? Es una señal pulsante, que la señal de una integral de una constante, pues debería ser, es una constante más una variable y así sucesivamente, ¿no? Entonces se va a ir incrementando, ¿sí? En el cambio del tiempo, o sea, se va a hacer así una rampa, pero si no lo reseteamos, es una integral reseteable, si no la reseteamos, pues esta integral, eh, no nos sirve, ¿no? Entonces, espero les sea de utilidad. Detendré la grabación hasta ahorita para seguir en otro momento.